ha querido invitar a dos convencionales. La señora Tiare es una convencional que representó al pueblo rapanui, conoce el tema de salud mental con profundidad, y Arturo Zúñiga, también convencional, que ejerció la función de subsecretaría de redes asistenciales, en donde se concentran se ejecutan todas las políticas públicas de salud mental a nivel país. Ellos dos van a discutir para nosotros, moderados por Alberto Larraín, la expresa mención que hay en políticas de salud mental en la propuesta constitucional. Este tema es un tema particularmente importante. La tasa de incidencia de suicidio en el país ha ido incrementándose en la población joven. Hemos tenido que lamentar en los últimos tiempos variados suicidios, algunos de ellos lamentables, como uno que pasó en la ciudad de Santa Cruz, en medio de un colegio. Pero este tema está muy patente entre nosotros, entre la comunidad universitaria, entre los estudiantes, entre los profesores más jóvenes, los profesores más viejos. Todo pospandemia hemos tenido una grave repercusión en salud mental. Unos muy sintomática, otros menos sintomática, unos con trastornos bastante serios, con un incremento no menor de los días de licencia médica asociada a patología de salud mental. Entonces, yo primero quiero agradecer a los exconvencionales su presencia, su participación. Es un tema que es de altísima preocupación. La salud mental está en todas las políticas, espero que sea ese el argumento de que está en la propuesta constitucional. Vamos a discutir algunos elementos y después vamos a pasar a algunas preguntas. Yo quiero nuevamente dar las gracias a Tiara y Arturo por la gran aceptación de que han tenido de esta invitación. Y Alberto, todo tuyo, el conversatorio y seminario. Muchas gracias, decano. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Estuve revisando y en general se han hecho hartos conversatorios en relación a la convención. Han habido varios sobre salud, pero ha habido muy poco de salud mental en términos globales. Para contextualizar un poco lo que decía el decano, nosotros hoy día efectivamente estamos trabajando un tema de salud mental bien complejo a nivel país, que ya era complejo antes de la pandemia, pero también era complejo antes del estallido, y uno podrá ahí hacer sus lecturas respecto a si esta crisis de salud mental tenía que ver o no con el malestar que el país estaba teniendo. Y para poder empezar un poco a abrir la conversación, lo primero que me gustaría decir es que efectivamente el borrador de la convención hace mención a la salud mental como la última constitución no decía nada, no tenía ninguna mención explícita. Pero también eso es llamativo desde el punto de vista de que es la única área de la salud que tiene una mención explícita dentro del artículo de salud. O sea, no tenemos ninguna otra mención ni a la gastroenterología, ni a la cardiología, ni a la pediatría, ningún área en específico, excepto la salud mental, que tiene dos menciones dentro del artículo de salud. Y en ese primer sentido, me gustaría preguntarle tanto al convencional Arturo y la ex convencional Tiare, ¿cómo creen ustedes que efectivamente la convención refleja el tema de la salud mental, y si la propuesta que hace el articulado ustedes creen que viene a solucionar dificultades o por el contrario viene a generar expectativas de cosas que podrían no cumplirse eventualmente, porque incluso en el caso de salud mental, lo podemos pasar a leer más adelante el artículo específico, habla incluso del financiamiento, a diferencia de
lo que pasa con otros articulados. Empieza a hablar del modelo de atención que tendría que haber, el tipo de financiamiento, los derechos, y eso lo hace mucho más complejo. No sé si tú quieres comenzar. Bueno, Yorana Corúa, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una confidencia. Yo, bueno, represento al pueblo Rapa Nui. Mi demanda era muy clara con respecto a lo que el pueblo Rapa Nui tenía de alguna manera que avanzar en esta nueva propuesta. Nosotros en la Constitución actual estamos ya reconocidos como territorio especial. Sin embargo, para mi pueblo era muy importante incorporar a la población, no solamente resguardar el medio ambiente, sino que también reconocer a una población polinésica que habita dicho territorio. Y esa era mi demanda, era una demanda muy concreta. Yo represento a través de escaños, representaba a través de escaños reservados a mi pueblo, y era una oportunidad muy importante porque por primera vez el pueblo Rapa Nui tenía la oportunidad de incidir en las decisiones de relevancia en nuestro país. Pero con respecto a esta norma, yo acepté la invitación porque tanto esta norma como el derecho a una muerte digna, en términos personales, ya como Tierra Aguilera Hey, persona natural, creo que son una de las normas para mí con mucho sentido que siento que era urgente de incorporar en esta Constitución. Y son como esas cosas que, voy a hacer quizá un símil muy malo, pero para mí es como el cambio climático, ¿ya? Estas cosas que no se ven. Una profesora experta en cambio climático me decía, si los gases de efecto invernadero tuviesen color y nosotros viésemos cuánto contaminamos día a día, quizás tuviese un impacto mayor y tendríamos mayor conciencia de los efectos del cambio climático, sin duda, porque es algo tan etéreo, parece tan abstracto que pareciera como que no existiera, incluso está en este negacionismo por lo mismo. Son cosas que no se ven, pero sin embargo obviamente están ocurriendo. La salud mental igual. Pareciera como de repente que alguien estuviese bien, que todo marcha bien, vamos al colegio, vamos al trabajo, tenemos nuestra familia y de repente, ¡pam!, ocurre algo, un suicidio, y afecta no solamente a la persona, sino a todo su entorno, a su familia, a su comunidad. Y yo vengo de una comunidad muy pequeña y esto obviamente ha sido muy latente, que se ha profundizado a través de los años y uno lo ve. Cuando uno vive en una isla, obviamente que es como un micro mundo, estos efectos obviamente son mucho más latentes, mucho más manifiestos y sin duda esta norma para mí es de mucha relevancia por razones personales. Yo creo que aquí con Arturo no vamos a tener discrepancia con la importancia, lo estábamos conversando antes de iniciar este conversatorio, no vamos a tener discrepancia con respecto a la importancia que significa la incorporación de esta norma o las dos menciones que se hace en la Constitución. Pero yo me quiero situar no en la norma en sí, o las normas que hacen mención a la salud mental, sino que a los condicionantes o a otras normas que de alguna manera podrían, a mi juicio y según mi opinión, podrían reforzar lo que está plasmado tanto en el artículo 44 como en la otra norma que hace mención a la salud mental. Y tiene que ver principalmente con varios elementos. Yo creo que uno de ellos dice relación, por ejemplo, con la inclusión, ¿ya? Con estos grupos que han sido históricamente subrepresentados, que no han podido tener una voz en distintos procesos, ya sea políticos, culturales, sociales, económicos, como los pueblos indígenas, como las mujeres, como las diversidades y disidencias sexogenéricas, los niños, las niñas, los adolescentes. Y de alguna manera siento, sin perjuicio de que yo considero obviamente que todos los textos legales son perfectibles, siento que se ha avanzado considerablemente en incorporar normas que puedan igualar de alguna manera la cancha, sobre todo con estos grupos históricamente excluidos. Hay principios que para mí son muy relevantes. Yo soy abogada de profesión, quizás no les puedo dar mucho detalle con respecto a los aspectos técnicos de la norma, pero sí puedo hacer mención de cambios que van a ser paradigmáticos para nuestro país en términos de cómo avanza o cómo cambia la mirada que le damos a ciertos actores que van a cumplir un rol relevante en esta materia, por ejemplo, el Estado.
Cuando nosotros queremos transitar, o así al menos lo hemos intentado hacer con esta propuesta de transitar desde un Estado subsidiario con un Estado más bien que actúa cuando el privado o cuando la necesidad no se suple, hacia un Estado social y democrático de derecho, que es el artículo 1 de la propuesta de nueva Constitución, yo creo que ahí hay también una tremenda oportunidad de poder hacer mucho más partícipe al Estado en sus, no solamente como en términos financieros, sino que a través de políticas públicas y una serie de otras medidas que, sin duda, se pueden mirar complementariamente con la norma sobre salud mental. Y me refiero específicamente al artículo 44. Cuando además incorporamos derechos como el derecho a la ciudad y al territorio, que tiene que ver con todo el entorno en el cual nos rodeamos, con esta mirada más bien comunitaria y no solamente individual, yo creo que también sin duda eso va a reforzar esta norma. Hay otras normas que dicen relación, y acá me voy a detener un poco más porque siendo también responsables con el debate que yo llevé a cabo en la convención. Yo no participé en las 7 comisiones temáticas, en todas me refiero, sino que solamente en una, que fue la Comisión de Forma de Estado, que en esta comisión nosotros planteábamos o trabajamos más bien en una propuesta bastante robusta para descentralizar al país, ¿ya? Y eso es muy importante. Uno podría preguntarse qué tiene que ver eso con lo que nos convoca. Tiene mucho que ver el lugar donde nacimos, tiene mucho que ver el colegio donde estudiamos, tiene mucho que ver las condiciones habitacionales en las cuales nos desenvolvemos, tiene mucho que ver el entorno, si hay violencia o no hay violencia, si tenemos acceso cerca o no, por ejemplo, al narcotráfico, a la delincuencia, etc. Yo creo que todos esos condicionantes sin duda influyen en nuestra salud mental. Y cuando nosotros trabajamos en este proceso de descentralizar efectivamente nuestro país, tiene que ver también con esta equidad territorial, con poder brindarle a los territorios las mismas condiciones, el mismo presupuesto para poder enfrentar los problemas que son para todos los chilenos y chilenas por igual. Y yo creo que eso es muy relevante. Y todo esto se tiene que ver en conjunto, porque de alguna manera, a mi juicio, avanzamos considerablemente no solamente en incorporar la salud mental, que ya es un gran paso, sino en mejorar otros aspectos que en nuestro país era urgente de poder mejorar. La equidad territorial, la inclusión de las minorías, de los grupos históricamente excluidos, de especial protección y muchos derechos que van asociados con ello. Yo creo que es una propuesta muy ambiciosa, pero que por lo menos tiene los lineamientos que nos van a permitir avanzar no solamente en legislación en la que ya existe, que tengo entendido, y ahí me pueden corregir, hay una ley que se promulgó hace muy poco, el 2021, sobre salud mental, pero a mejorar esos mecanismos de no solamente la Constitución, sino que todo lo que viene asociado a ello, que es un trabajo que tiene que verse siempre mancomunadamente. Este es un trabajo que requiere el compromiso de todos, no solamente un texto constitucional, requiere también un gobierno que la impulse, requiere un presupuesto que aumente. El presupuesto de nuestro país con respecto a estas materias es muy exiguo, es muy bajo, es solamente el 2,4%. Y obviamente hay un compromiso de este gobierno y que obviamente no tiene que ser mirado solamente con este gobierno, esto es un proceso de muy largo plazo. Al menos hay un compromiso de aumentarle un 5 o un 6%, pero no es suficiente, sin duda. Entonces, yo también me gustaría invitarlos a no solamente concentrarnos en la norma específica, sino en tratar de ver, y eso es algo que hacemos muy bien los isleños, porque como vivimos en una isla, tendemos como a ver esto todo como en su conjunto, de manera integral. Y es eso, esta propuesta hay que mirarla de manera integral. Si no tengo una vivienda digna, lo más probable es que eso sin duda va a empeorar mi condición de vida. Si la dignidad no está reconocida, también sin duda eso va a menoscabar mi esencia como persona. Si no están reconocidos los derechos humanos, sin duda eso tampoco ayuda. Y es un todo, yo creo que es una propuesta muy ambiciosa, pero yo siento que era urgente avanzar en estas materias, era urgente incorporar principios que
que están en el capítulo 1 para aquellos que no son abogados y que a veces los principios parecieran ser como estas aspiraciones o más bien elementos que no se les ve como la utilidad a los principios. Pero ¿de qué nos sirven los principios? Nos sirve, por ejemplo, cuando un juez el día de mañana decida, cuando nosotros accionemos en los tribunales para exigir nuestros derechos, que el juez pueda inspirar su sentencia a través de estos principios. Y los principios que contempla esta Constitución, para mí, al menos como Rapa Nui y como mujer, son bastante esperanzadores. Y me voy a detener solamente con dos de ellos, que creo que, y esto yo creo que va a ser lo diferente con respecto a lo que pueda señalar Arturo, dice relación con el principio de buen vivir, por un lado, y el otro principio que para mí es muy relevante en esta materia, dice relación con la interculturalidad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Chile es un país muy diverso, tanto climática, cultural, geográficamente, existen y coexisten y conviven muchos pueblos. Yo soy representante de uno de ellos. El pueblo de Rapa Nui tiene sus particularidades, tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, tiene su idioma, habita un territorio, y esas particularidades tienen que ser consideradas al momento de implementar tanto legislación, reconocimiento y políticas públicas. Y la interculturalidad es un principio que queda plasmado en la Constitución a través del artículo 1 y es fundamental para que todas las políticas públicas que se implementen, esperemos que así sea, comprendan este elemento de perspectiva cultural, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante porque eso sin duda nos va a ayudar a poder abordar de mejor manera sobre todo este tema que es de suma relevancia. Yo obviamente no les voy a dar cifras de cuánto ha aumentado, yo creo que todos hemos pasado y estamos pasando por un momento muy difícil. La pandemia ha sido una prueba para todos. Estamos constante y diariamente bajo mucha incertidumbre. La situación política de nuestro país también nos tiene bajo un nivel de mucha incertidumbre y sin duda eso genera mucho estrés y nos afecta física y mentalmente a todos. Yo creo que es una manera de poder avanzar, creo que es una propuesta que me alegra mucho que haya sido finalmente plasmada y con esto me detengo para darle la palabra a Arturo. Yo recuerdo una de las charlas con mucha claridad, y a propósito del Manuel de Salas, que hace poco sufrió la pérdida de uno de sus alumnos producto del suicidio. Yo fui a muchas charlas del Manuel de Salas. Yo estudié tanto en Rapa Nui como en Santiago. El Manuel de Salas fue mi colegio en la enseñanza media y hice muchas charlas para explicar el proceso constituyente y las voy a seguir haciendo. Y recuerdo cuando vuelven al colegio, hablé con mis profesores, cómo había sido el proceso de vuelta a clases, que había sido muy duro, que había muchos niños muy introspectivos, que les estaba costando hablar, que tenían una dependencia a las pantallas, que tenían problemas para comunicarse entre ellos, había sido mucho tiempo sin poder compartir presencialmente entre ellos, entonces ahí los profesores me contaban que había sido un proceso muy largo y muy difícil de tener que capacitarse para poder abordar sobre todo crisis en todas sus dimensiones, o sea, crisis de niños de octavo, de séptimo, de primero, de cuarto medio, que eran muy distintas entre sí. Y me acuerdo que una niña de octavo, cuando yo le cuento que estaba en la convención y que estaba trabajando por el cambio climático y por el reconocimiento de los pueblos indígenas, me dice, ¿y qué están pensando en salud mental? Una niña de octavo. Y me pilló por total sorpresa, o sea, yo venía con todo mi catálogo de derechos que quería incorporar, recién partiendo de la convención, y me dice, ¿y qué están pensando en salud mental? Y fue realmente impactante, o sea, claro, es algo que nosotros lamentablemente postergamos, y quizás porque no es tan manifiesto, es algo mucho más interior, y estar al frente de un curso en octavo, de niños que están recién volviendo al colegio presencialmente con lo difícil que estaba haciendo después de la pandemia, yo creo que es algo que no debiésemos seguir postergando. La isla es el mejor ejemplo de
de años muy difíciles de tener que cerrarse producto de este enfoque quizás más, más pensado en lo físico. O sea, el COVID, yo creo que todas las medidas que se tomaron fueron siempre pensadas en lo que me podía causar físicamente el COVID, ¿ya? En términos de enfermedades. Pero el ámbito de salud mental asociado a ello, yo creo que no fue muy bien considerado, y los efectos obviamente van a ser de largo plazo, van a ser muy difíciles de mitigar, y es algo que a mi juicio, y por lo menos lo que yo vi en Rapa Nui, lo que vi también acá y lo que vi que estaba pasando en el resto del mundo, lamentablemente no fueron abordados con tanto ahínco como sí lo fue la salud pensada en términos físicos. Así que yo creo que es una gran oportunidad para poder conversar sobre estos temas. Estoy muy esperanzada de que eso está siendo así. Veo ya en la televisión programas como Sanamente, por ejemplo, y de abrir los espacios para la conversación. Así que muchas gracias por la invitación y poder permitirnos hablar sobre salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias. De nada. A ver, yo siempre trato de contextualizar cuando nos encontramos en un debate de por qué estamos acá, por qué hay tantas personas, estudiantes, que están interesadas en un tema como salud mental. Y por qué también a lo mejor se trató de plasmar dentro de la Constitución un tema que es una rama, como decía Alberto, de lo que es medicina, de lo que es las carreras de salud, que es el área de salud mental. ¿Por qué en Chile al final tenemos una tasa de prevalencia total de trastornos psiquiátricos en la población de entre 4 y 18 años de un 23%? ¿Por qué tenemos problemas y trastornos mentales atribuidos a problemas de salud mental que terminan con una tasa de AVISA, es decir, de discapacidad, años de vida perdido por muerte, tan alta, de un 23%? ¿Por qué la tercera causa de muertes de las personas entre 10 y 14 años es el suicidio? Y cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, al final llega como a un callejón en donde uno dice, bueno, ¿por qué entonces las carreras de salud universitarias o por qué la práctica de las profesiones de salud se quedó tan atrás lo que fue salud mental? ¿Por qué hasta hace muy poco seguíamos construyendo hospitales psiquiátricos alejados de las ciudades, cuando necesitamos todo lo contrario? O sea, cada vez más tenemos evidencia de que tenemos que tener una salud mental comunitaria. ¿Por qué los hospitales que se fueron construyendo hace 15 años atrás, un poquito más, no se hacían con unidades de salud mental? Cuando nosotros sabemos perfectamente que una persona que llega a la urgencia no llega esperando que le solucionen la emergencia para mantener solamente a esa persona con vida. Porque sabemos que si esa persona vuelve a su entorno y tiene las mismas condiciones de vida, las mismas condiciones ambientales, las mismas condiciones sociales, lo más probable es que vuelva a la urgencia en un episodio de intento de suicidio. ¿Por qué mantenemos este círculo vicioso y no creamos un círculo virtuoso que considere un tratamiento completo de una persona que cae en una situación tan difícil como puede ser un intento de suicidio? ¿Por qué no creamos una atención diferencial en los hospitales, donde hayan unidades de cuidados intensivos para personas con problemas de salud mental, donde haya obviamente una hospitalización de salud mental que le permita volver a insertarse a lo mejor con un programa de atención de día? ¿Por qué no creamos una unidad de enlace entre las personas que están ya con problemas o trastornos de salud mental diagnosticados y las personas que están en el hospital para saber obviamente cuál es el tratamiento que debiese seguir? ¿Por qué no transformamos este círculo vicioso que hoy día existe en un círculo virtuoso de que podamos sacar a estas personas del círculo? O sea, al final nosotros lo que necesitamos, tal como ocurre con una cirugía, es que esa persona no vuelva a necesitar de una prótesis de rodilla o de cadera.
Y lamentablemente, esto no es un problema exclusivo de las universidades o del Estado o de alguna política pública o de la Constitución. Es un problema más que nada cultural que hemos tenido durante muchos años, ¿ya? Y que hoy día, como lo planteaba Tiare, sí lo estamos haciendo visible porque es un problema que aflora en todas las familias de nuestro país. Todos hemos tenido un caso muy cercano de intento de homicidio o cualquier trastorno de salud mental. Muchos de los que están acá también pueden haberlo sufrido ellos mismos, ¿ya? Y hoy día sí nos atrevemos a hablarlo. Antes no se hablaba, antes se inventaba, o no se decía, no, se falleció tal persona, y casi que era un tema tabú decir que la persona se había suicidado. Entonces, hoy día nos estamos atreviendo a hablar y obviamente eso ayuda muchísimo. Hoy día ayuda muchísimo no solamente en las relaciones sociales, sino que ayuda muchísimo también en las políticas públicas. Al final nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué hacemos con estos problemas de salud mental que, bueno, en algunas zonas del país son aún más graves, como puede ser en Pascua, como puede ser en la región de Aysén, por las condiciones que sean? Pero hagámonos cargo, ¿ya? Y ese hacernos cargo también parte desde, obviamente, unas políticas públicas, pero también influye en la educación que ustedes reciben como estudiantes. Ustedes no pueden percibir una educación de una carrera como enfermería, una carrera como matrona, sin tener en consideración que un componente muy importante de los efectos físicos son los trastornos de salud mental. Y eso tiene que expandirse a todo nivel, no solamente en salud, como decía Tiare, o sea, tiene que haber otros componentes. Necesitamos que se practique más deporte, totalmente. ¿Cuántos trastornos asociados a salud mental provienen de la alimentación? Entonces, esto no es solamente un tema de salud o de carrera de salud tradicional, como antes ocurría. Es un problema muchísimo más grave. Y que hoy día tenemos que buscar la forma en que las políticas públicas se hagan cargo de esto, ¿ya? Y que las carreras se hagan cargo de esto, y que la sociedad siga conversando acerca de estos temas. Este es un tema mucho más cultural de lo que se pueda resolver en base a lo que esté escrito en una Constitución. Y yendo y haciéndome cargo un poco de lo que plantea Tiare acerca de pasar de un rol de una sociedad, un Estado de Derecho, a un rol subsidiario, perdón, al revés, de un subsidiario a un rol garante de derecho, en mi opinión eso no calza mucho acá, porque si fuese de esa forma, lo que se estaría planteando es que hoy día tendríamos desde el Estado, dado que el privado no hizo nada, una red completa de salud mental, no solamente en salud, pero también en otras políticas públicas, haciéndose cargo de esto. Porque lo que plantea el Estado subsidiario es que démosle la opción primero a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan hacerse cargo de un problema público, ¿ya? Y en caso que no lo haga la sociedad civil, es el Estado el que tiene que proveer cierto servicio, cierta prestación. Y acá no ocurrió ni lo uno ni lo otro. O sea, no hubo un privado que se hiciese cargo, una fundación. Hay fundaciones, pero obviamente no abarcan un problema tan grande como el que tenemos hoy día. Pero tampoco lo hizo el Estado, ¿ya? Y esas son las cosas que uno dice, bueno, acá es algo más. Obviamente son temas de recursos, como plantea Tiare, de todas maneras. O sea, hoy día crear una infraestructura que nos permita atender a las personas que necesitan un tratamiento completo, es decir, no solamente la curación en el servicio de urgencia de un hospital, sino que completo para que esa persona no vuelva a caer en un servicio de urgencia, no existe. Recién los hospitales, con el ex subsecretario también, Luis Castillo, se empezaron a construir con unidades de salud mental del año 2010, 2011 aproximadamente. Los hospitales de día, donde las personas van a realizarse un tratamiento, pero lo más insertado dentro de la comunidad, sin sacarlo, sin aislarlo de su entorno social, que es lo que está recomendado según la evidencia, son poquísimos.
los enlaces transversales que tienen que tener las personas que están más cerca de las personas ya diagnosticadas con los servicios, con los hospitales, con los consultorios, son contados con la palma de 2 manos. Entonces, nos falta muchísimo avanzar ahí. Y eso obviamente tiene que tener una intención desde, insisto, políticas públicas, desde las universidades para tener profesionales que desarrollen esa área en cada una de las atenciones. Y me refiero a profesiones tradicionales, no que todos sean psiquiatras o psicólogos, sino que dentro de las carreras de enfermería, de matronería, de kinesiología, tiene que haber un componente importante de lo que es salud mental. Y lo que yo, en mi opinión, va más avanzado, que afortunadamente es el tema cultural, que ya nos atrevemos a hablarlo, nos atrevemos a presentarlo en un debate y poder hablar de suicidio sin esconder ninguna palabra. Y es necesario. Y en mi opinión, viendo los otros artículos que tiene el artículo 44 en lo que respecta a salud, yo creo que se limita a que el día de mañana podamos tener un avance en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, entre prestadores que no sean públicos, entre hospitales públicos, para poder avanzar rápidamente. Hoy día nosotros no nos podemos dar un lujo de limitar la participación de lo que no sea estatal en un problema tan importante como lo que es salud mental, así como tampoco en las listas de espera, quirúrgicas, de consulta de especialidad. Nosotros debiésemos ocupar toda la red, tal como se hizo en la pandemia. En la pandemia lo que a nosotros nunca nos importó si el carnet de la persona que necesitaba un ventilador mecánico era un carnet FONASA o era un carnet de ISAPRE. Lo importante era la persona, su familia, y que esa necesidad de un ventilador mecánico era lo que primaba en la lista, ¿ya? Y si la cama disponible era de un hospital público, bienvenido. Si no era de un hospital público, da lo mismo, se trasladaba igual. Porque lo importante, el foco que tiene que tener una política pública es la persona, la dignidad de la persona humana. Y no limitar por quién es el dueño del establecimiento. Eso es algo que al final lo único que va a hacer, va a provocar que nos demoremos más en llegar a una solución para todas las personas. Gracias Arturo. Aprovechando que han llegado varios, y me doy cuenta que hubiéramos puesto el foro a las 9:30 pensando en su salud mental y en mi salud mental también, ¿no? Y que habría sido menos mi estrés durante la mañana. Lo primero que quiero tratar de contextualizar a los estudiantes que han ido llegando es que, quieran o no, el tema de salud mental siempre va a estar en su práctica profesional. Pueden tratar de evitarlo, pero No. no hay una posibilidad, es lo que quiero decir. Para contextualizar algunas cifras, pensando en las que se dedican a obstetricia, nosotros acabamos de terminar de hablar los datos, el 50% de las mujeres en el embarazo tienen algún tipo de trastorno de salud mental. El 50%. Y el 50% lo tiene validado. Está validado tener trastorno ansioso, está validado en el fondo tener crisis de pánico, es parte del camino de sacrificio en pos de que nazca el nuevo ser humano en la sociedad, lo cual se agrava después del parto. En el caso de las estudiantes de nutrición, ¿cuántas de las personas que tienen obesidad es secundario a un trastorno de salud mental? 60, 70, hay estudios que dicen que incluso podría ser 80% que está asociado, y muchas veces eso no lo miramos. A la gente que estudia kinesiología, un porcentaje importante, por ejemplo, de los lumbados, que están entre un 30 y un 40%, son somatizaciones. Son somatizaciones producto de que el estrés no se canaliza bien, de que efectivamente tenemos una forma de vida que no es tan sana. Y eso, cuando yo empiezo a ver que en Chile, como bien decía Arturo, el 23% del país, eso es 1 de cada 4 chilenos, tiene un trastorno de salud mental. Los países en promedio tienen 13. Nosotros tenemos 10 puntos más que el promedio de los países. La pregunta es, y ahí ahora viene un poco mi rol de tener que mencionarlos, un poco para poder... Estamos acostumbrados ya. ¿Ah? Estamos acostumbrados. No, está bien. Son 12 meses. Lo primero que quiero contextualizarles es, estamos hablando de salud mental, pero ¿qué es la salud mental? La salud mental es como que la gente ha tendido a pensar que es como un spa
espacio así dentro del cuerpo, un espacio en la cabeza, y eso no es así. La salud mental es el bienestar que yo tengo con mi vida. Y ese bienestar, de acuerdo a la OMS, es lo que me permite hacerle frente al estrés que tengo todos los días. Y ahí tan claro, como dice la Diare, el estrés que tiene el niño que nace en Quintero, Puchuncaví, no es el mismo estrés que tiene el niño que nace en Las Condes. Son dos estrés absolutamente distintos, pero que también le permite desarrollar su proyecto de vida de manera amplia, en todo su potencial, y hacer, y esto es muy bonito de la definición de la OMS, una contribución a su comunidad. O sea, la misma definición establece lo comunitario. Y aquí viene un poco la tensión, para tratar de discutir. Una de las conservas que se esbozó bastante durante el inicio de la convención fue que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, por poner el argumento a favor de aprobar la Constitución. Y efectivamente, cuando a mí me tocó varias veces estar con, por ejemplo, con José de Gregorio, con varios economistas que me decían, mira, todos los macros indicadores de Chile están mejorando. Chile ha avanzado, el presidente Piñera en su momento incluso dijo el oasis de Latinoamérica un par de semanas antes del estallido, y efectivamente todos los macros indicadores de Chile mejoraban, excepto uno, que era salud mental, que solo empeoraba de manera consistente en el tiempo. Dentro de lo que más empeoraba estaba droga. Droga, si ustedes lo miran, tenemos el mayor consumo de alcohol en la adolescencia, tenemos el consumo más alto de cocaína en los colegios, tenemos el consumo más alto de ansiolítico en el país. Y ahí la pregunta para Arturo, como para la postura un poco más del rechazo, es, bueno, ok, si se rechaza la convención, si se rechaza esta postura, ¿qué hacemos con el malestar global que tiene la población? Y aquí viene un poco la pregunta para quedar en la otra lista, como el argumento a favor del rechazo. Uno de los argumentos más importantes para la salud mental de los países tiene que ver con la no polarización de los países. Y está absolutamente demostrado que en la medida que los países más se polarizan, más trastornos mentales hay. ¿Cuál es el fondo en relación al apruebo, si uno aprueba el DIAE? ¿Qué es lo que pasa hoy día con el nivel de polarización que ha ido generando esta propuesta? Probablemente a muchos lo que nos había gustado es que hubiera sido una propuesta que hubiera sido aprobada por un, no sé, 80, 90% de la población. En el mejor de los casos, independiente de cuál postura gane, ambas posturas saben que hoy día el margen de probabilidades de ganar pareciera ser estrecho, ¿ya? No pareciera ser un gran consenso. Entonces, desde ese punto de vista, y está un poco la pregunta para que la tía le pueda responder o reflexionar, tiene que ver con qué viene también después de eso. Si la convención se aprueba en un contexto de que pareciera ser que el bienestar de un porcentaje alto de la población, este proyecto constitucional no lo favorece, o a parte importante de la población, este texto no le hace sentido, por así decirlo, ¿cómo abordamos su bienestar? ¿Cómo en el fondo nos sentamos a poder trabajar? Entonces, tanto el rechazo como el apruebo, efectivamente, desde el punto de vista salud mental, más allá de lo que diga el texto, post 4 de septiembre tiene una gran tarea, porque además pareciera ser que el país fantasea con que la mitad del país que pierda se va a ir del país. Hay como esta fantasía de que al día siguiente, el 5, van a quedar solamente los que están a favor de la propuesta ganadora. Y lo que nos vamos a encontrar es que, como ustedes probablemente los estudiantes están dando cuenta, es que nosotros en los hospitales vamos a seguir trabajando con toda la población, y vamos a tener una tarea grande respecto al bienestar de la población, porque efectivamente, pase lo que pase, va a haber un porcentaje de la población que va a estar desencontrada, pero también va a estar desencantada. Y eso, desde el punto de vista de salud mental, es grave porque el factor más importante para el suicidio es la desesperanza. Y lo que se ha ido viendo a lo largo de la convención, o los últimos meses, es que la desesperanza del país ha ido aumentando. Entonces, efectivamente, eso tiene una repercusión importante desde el punto de vista de nuestra salud mental. ¿Qué haré en ese sentido? Qué complejo. Bueno, primero... ¿Ahí se escucha? Primero pedir disculpas por el celular.
Y es una pregunta muy interesante y me la hago día a día, sobre todo con la tremenda responsabilidad que a mí se me encomendó de representar al pueblo Rapa Nui. Es súper compleja la situación que estamos viviendo a nivel país, yo creo que todos lo sabemos, no hay por qué decirlo, pero particularmente, y lo digo como Rapa Nui en este caso, particularmente porque uno de los temas más resistidos y debatidos y que ha generado mucha polarización ha sido los derechos de los pueblos indígenas. A mí, por lo menos, desde que terminé la convención hasta el día de hoy, y agradezco esta instancia porque yo creo que es una de las pocas en que se me ha invitado a hablar de otra cosa que no sea de plurinacionalidad. Y me da mucha lástima que un tema que para mí, que forma parte de un pueblo, es obviamente sinónimo de mucho orgullo, haya sido uno de los principales focos de ataque, de presentar también como esta diversidad existente en nuestro país como privilegios y no derechos, desconocer totalmente la legislación comparada, desconocer totalmente el derecho internacional al cual nuestro país se ha comprometido en innumerables ocasiones, y de repente los derechos humanos sobre pueblos indígenas pasaron a ser privilegios. De repente la plurinacionalidad pasó a ser el mal de todos los problemas que tiene Chile. Un lugar de desencuentro, un lugar de división, un lugar que no debiese alcanzarse, y eso es muy lamentable como Rapa Nui. O sea, nosotros hemos estado mucho tiempo, o sea, más de 30 años, con la vuelta a la democracia, tratando de impulsar derechos. Algunos se han alcanzado, pero han sido procesos de 30, 40 años. Para poder ser declarados territorio especial, tuvieron que pasar 30 años. Para avanzar en el reconocimiento de un parque marino, muchos más. Para que mejorara el mecanismo de consulta indígena, que tiene millones de falencias y millones de errores, y todavía nos falta mucho para alcanzar un estándar acorde, pero la consulta indígena la hemos utilizado como una herramienta y la hemos ido perfeccionando a pesar de lo mal que ha sido implementada a nivel país. Entonces, cuando uno ve que uno de los elementos que ha generado más polarización a nivel nacional es un tema que para nosotros es muy sensible, yo creo que es muy doloroso. Muy doloroso, además, cuando uno es miembro de un pueblo indígena y cuando hay una fuerte necesidad de borrar lo que uno es, y que finalmente eso es como decir, casi que los Rapa Nui no existen, somos todos mestizos, es un pueblo que es bastante mestizo, por lo tanto el idioma es más bien ficticio, el derecho colectivo no debiese existir, etc. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque yo creo que para mí, en términos como de esperanza, como miembro de un pueblo Rapa Nui, alguien que ha luchado mucho tiempo por mantener su idioma, porque mi hijo de 4 años lo siga hablando, que ha sido contra todo, contra el Sistema Nacional de Educación, contra la imposibilidad de crear establecimientos educacionales que así lo permitan. Yo creo que esta Constitución para nosotros es una tremenda oportunidad de poder mantener nuestras culturas. Sin embargo, lo que me pasa con respecto a este proceso ha sido de dulce a gras. ¿Por qué? Porque por primera vez teníamos la oportunidad de participar. Nosotros hicimos un ejercicio súper interesante a nivel comunitario de organizarnos, efectuar unas primarias, elegir al representante. A mí me han acompañado todo el proceso, por querer informarse, por entender la Constitución, por hacer charlas, por entender los conceptos, hasta el día de ayer que me reuní con jóvenes Rapa Nui de qué es lo que se viene después, y están todos súper como entusiasmados, en qué puedo colaborar, qué instituciones vienen, y es un proceso que para nosotros es un tremendo desafío, sin duda. O sea, el hacerse cargo de los asuntos, tanto económicos, de desarrollo, de bienestar, es un tremendo desafío para cada pueblo. Es pensar y repensar la institucionalidad, es comprometerse con la institucionalidad, con el Estado, reencantarse, generar confianzas o volver a tejer estas confianzas con la institucionalidad. Y cuando uno está dispuesto a hacerlo, yo creo que
y se embarca en esto, porque si el pueblo de Rapa Nui hubiese dicho, ¿saben qué? El Estado chileno me tiene pero completamente abandonado, nos tuvimos que cerrar porque el hospital es bastante deficiente, no confiamos en la institucionalidad, no vamos a participar del proceso constituyente y Rapa Nui no va a estar presente. Y ese escaño que se nos da no lo queremos. Pero fue todo lo contrario. El pueblo de Rapa Nui dice, nosotros queremos formar parte activamente porque somos parte del Estado chileno. Queremos a través de la democracia y la institucionalidad mejorar las condiciones locales, porque somos parte de un todo. Y cuando uno ve eso, yo creo que hay mucha esperanza en el pueblo de Rapa Nui con respecto a este proyecto. Hay mucha esperanza por lo que significa en términos de reconocimiento, en términos de resguardo del medio ambiente. Para mí, que he estado años tratando de impulsar un plan de acción al cambio climático en Rapa Nui, por lo menos tengo herramientas jurídicas para poder entablarlas el día de mañana en un tribunal y hacerlas exigibles. Y hay esperanza. ¿Qué es lo que me pasa a mí con respecto a lo que se viene? Me siento con mucha responsabilidad. Creo que yo he esperanzado mucho a mi pueblo y no sé lo que viene. Y yo creo que ambos escenarios son muy complejos. O sea, yo no quiero decirle, si votan a prueba esto todo se termina. No, el escenario de la prueba es muy complejo y se viene muy complejo para el pueblo de Rapa Nui. Para nosotros van a ser años de trabajar asiduamente, tratar de buscar posturas conjuntas, de consensuar posturas internamente, de proponer, de trabajar, de generar políticas públicas, etc. Y va a ser mucho trabajo. Y somos un pueblo muy pequeño y en muchos ámbitos. Aquí hay leyes que se están pensando para 1 año, para 2, para 5, bien asociada a institucionalidad, bien asociada a un montón de cosas. Y va a ser mucho, mucho trabajo. Y esto no lo vamos a ver mañana, esto va a ser un cambio progresivo y sin duda con altos y bajos. Pero ¿qué es lo que me pasa a mí con el rechazo? Me genera más incertidumbre. Más incertidumbre porque, por ejemplo, con respecto a las demandas del pueblo de Rapa Nui, que después de años de impulsarla, que al menos está propuesto en el 238, que es un artículo que por fin se hace cargo de una demanda que hemos esperado 134 años y que por fin la vemos plasmada en un artículo, no sé qué es lo que va a pasar el día de mañana. No sé qué es lo que se va a conformar, no sé si va a ser el Congreso quien determine el camino que se vaya a seguir. No sé si se va a llamar una nueva convención, no sé cuánto durará esa convención, no sé si el pueblo de Rapa Nui participará de dicha convención, no sé si será paritaria, por ejemplo. Entonces, son muchas preguntas que no tengo la respuesta, pero en términos personales, a mí por lo menos, de alguna manera me genera menos incertidumbre saber que al menos tengo elementos a los cuales adherirme. Tengo un mapa más o menos trazado de dónde más o menos me gustaría como seguir mi curso, como país me refiero. Y yo creo que eso, al menos a mí, me da mucha tranquilidad, sin perjuicio, y esto siempre lo digo con mucha responsabilidad, sin perjuicio de que va a ser igual de complejo y sin perjuicio de que es solamente un texto jurídico totalmente perfectible. Así que con eso cierro. A ver, en mi opinión, este proceso que comenzó hace ya casi 3 años atrás con marchas familiares pacíficas, para dejar de lado obviamente a los desmanes y a los actos delictivos que hubo, tenían puestas el tema de la injusticia en muchos ámbitos. El tema de la injusticia de llevar meses esperando por una lista de espera, ya sea para consulta o para cirugía. Lo injusto que es para unos padres enviar a un hijo a un colegio municipal estatal durante 14 años y que cuando salga de 4º medio no tenga las mismas oportunidades que tiene un niñito que fue a un colegio subvencionado. La injusticia de personas mayores que durante toda su vida trabajaron, pero que al momento de jubilar no tenían una pensión que les alcanzara para llegar a final de mes. La injusticia de 600.000 personas que hoy día viven de allegados y que han postulado durante años a través de los comités de vivienda para tener una casa propia, y no digna, sino que propia.
y que no les han dado respuesta. ¿Y para qué hablar de ese temor, esa angustia, ese terror que sienten muchas familias en nuestro país a propósito de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo? Y esas demandas que son casi tan universales en nuestro país no se ven respondidas en esta propuesta de Constitución. Se vieron otros temas que obviamente tienen mucho valor, ¿ya? Mucho sobre el medio ambiente, mucho sobre participación ciudadana, pero respuesta a estos 5 temas no existe. Y las que están son muy deficientes. No van a solucionar los problemas por los cuales la ciudadanía lleva años exigiendo cambios. Todo lo contrario, los pueden exacerbar mucho más. Y me quedo solamente con el ejemplo de salud que se propone. En salud, el gran tema que hoy día nosotros tenemos y cual debiésemos enfocarnos principalmente es la salud pública. Son las listas de espera que hoy día tenemos. ¿Para qué hablar de la demanda que existe por tratamientos de salud mental que obviamente la oferta es reducidísima? Y uno hubiese pensado en que las políticas que se van a implementar en la propuesta de Constitución vayan a ese grupo, que son los que más necesitan del Estado. Obviamente hay que corregir el sistema ISAPRE, todo lo que existe en cuanto a la discriminación por edad, por sexo o por enfermedad crónica, que quedan excluidos o les suben el precio rápidamente para echarlos. Y eso sí se tiene que corregir. Pero el gran problema son las personas que no tienen otra opción que el sistema público de salud y que pasan meses en listas de espera. Y uno hubiese pensado, bueno, veamos soluciones como las del GES, como las del AUGE, que son soluciones que se hicieron durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y que han demostrado que funcionan relativamente bien en comparación a las enfermedades que no están en el auge. Cuando una persona recibe un diagnóstico tan duro como un cáncer y resulta que la enfermera o el médico o la doctora le da la mano y le dice, mire, ¿sabe qué? Su enfermedad está en el auge y vamos a agendar de inmediato la quimio, la radio o la cirugía, cosa de atenderlo rápidamente y evitar que el cáncer se expanda. Es una luz de esperanza que tiene esa familia, esa persona. Al menos no va a morir en listas de espera, como ocurre en los otros casos. Y uno dice, bueno, ¿por qué no avanzamos hacia allá? Pero la solución es todo lo contrario, es decirle a los de ISAPRE, ¿saben qué? Todos sus 7% van a ir a un ente estatal como un FONASA ampliado. Sí, van a haber personas con mucha plata que van a poder pagar el doble y mantener su plan, pero gran parte de esas 3,4 millones de personas no lo van a poder hacer. Ya hacen un esfuerzo hoy día por pagar más del 7%. Y obviamente todas las personas que ya tienen una enfermedad como hipertensión o diabetes no van a ser aceptadas en estos seguros privados y van a tener que ir a FONASA con su enfermedad. También con su 7%, pero también con su enfermedad. 8 millones de personas que hoy día están en FONASA compran bonos FONASA para poder atenderse oportunamente. Esas personas se les elimina el derecho a esta libertad que tienen hoy día, este derecho que existe hacia la ciudadanía de poder elegir dónde atenderse. Y se transforma este derecho, esta libertad, en más poder político, porque se le traspasa al Congreso Nacional la posibilidad de que si va a existir o no esta integración de los prestadores privados en este Sistema Nacional Público de Salud. Ustedes se imaginan, cada 4 años vamos a tener que esperar a que el Congreso decida si vamos a poder aprovechar todas las camas del país para poder resolver los problemas o solamente nos vamos a tener que quedar con las camas públicas. Es realmente no ponerse en los zapatos de esas personas que están en lista de espera y que con las personas que van a pasar de ISAPRE, con las personas que van a pasar de que compran bonos FONASA a atenderse en un consultorio y en un hospital, esa persona que hoy día está en lista de espera va a decir, oye, pero se me están metiendo más personas en la fila, en la cola, en la lista de espera. O sea, si hoy día se demoran meses, con todas estas personas en un sistema que ya se encuentra bastante saturado, me van a atender todavía más tarde. Entonces, al final, no le solucionamos el problema a los más necesitados,
y empeoramos la situación de los que hoy día están en FONASA y que pueden comprar un bono de libre elección, y también en los que están en ISAPRE no solucionando los problemas de discriminación o de esto de estar cautivo por una enfermedad. Y esto sucede con la vivienda digna y no propia, y esto sucede en otros temas. Y entonces uno dice, pucha, toda esta esperanza que puso la ciudadanía en los constituyentes fracasó. Fracasó en la forma, que ustedes lo vieron, no lo voy a repetir, con los eventos de pifiar el himno, rojas vade, aumento de asignaciones, votar desde la ducha, no invitar a los expresidentes. Y fracasó en el fondo, en no darle respuesta a la ciudadanía. Y la única opción que tenemos, que nos plantean es decir, oye, aprueben esto para ver si lo podemos cambiar. Primero no se puede cambiar, porque necesitamos de aprobación del Congreso por 2/3 o 4/7, plebiscito nacional y consentimiento de cada uno de los pueblos originarios de nuestro país. Pero también, más que por eso, en mi opinión, esta propuesta de Constitución nos va a dividir aún más, a propósito de lo que comentaba Alberto. ¿Ustedes se imaginan el día de mañana si dos personas, dos de ustedes, cometen el mismo delito, reciban penas distintas? O sea, si ustedes roban algo o cometen un asesinato, una persona va a recibir distintas penas, distintos años de cárcel. Eso puede generar envidia, puede generar desilusión con el sistema de justicia, pero también puede generar odio entre esas mismas personas. Ustedes se imaginan, no, esta persona va a recibir 5 años y esta persona 8 años. Oye, ¿pero por qué? Si como dice el dicho, ley pareja no es dura. Por eso la justicia tiene una venda en los ojos. Porque no puede fallar, es decir, dictar condena, dependiendo de quién es la persona que está al frente. Menos dependiendo de cuál es el origen, si el origen racial, el origen de pueblo originario. O sea, es retroceder muchos años en la humanidad. U otra cosa, ustedes se imaginan el día de mañana que se crea en la comisión una comisión que va a ir recorriendo nuestro país determinando qué territorios son para los que no se sienten pertenecientes a un pueblo originario y cuáles territorios sí son para esas personas. O sea, imagínense, pasa esto en la Araucanía y partimos en la Araucanía y llegan y dicen, saben que el 30% de la Araucanía pertenece al pueblo mapuche. Esas personas llegan a sus casas o llegan a los barrios del resto del país. ¿Cómo los van a recibir? ¿Con un tecito? Va a pasar lo que pasó en Coronel. Cuando un pueblo originario dijo todas las costas de Coronel son nuestras, ¿qué fue lo que dijeron los pescadores? Sin saber el color político de los pescadores. ¿Se acuerdan lo que dijo? Los vamos a recibir a balazos. Porque eso es lo que genera esta discriminación entre chilenos, entre iguales. Yo no tengo ningún problema con la interculturalidad, todo lo contrario. Me encanta visitar zonas donde viven personas de pueblo originario, conocer más de la historia de nuestro país. Mi esposa es historiadora, enseña historia de Chile. Me encanta. Pero es y ojalá que eso quede plasmado en una futura propuesta de Constitución. Pero tiene que ser algo que nos sirva para unirnos. O sea, el reclamo de los pueblos originarios que somos como que no son considerados chilenos. Ok, comparto el diagnóstico, busquemos soluciones para integrarnos, no para dividirnos mucho más o para terminar odiándonos. Una constitución tiene que ser para constituirnos, para unirnos. Acá estamos constituidos en un debate, para unirnos en un debate, para estar más cerca. Y esa esperanza nace también del acuerdo del 15 de noviembre. Se llamó Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Tenemos la Constitución, que en mi opinión falló en forma y en fondo. ¿Y el Acuerdo por la Paz? ¿Dónde está? No está. Estamos aún más divididos. Tenemos muchos más problemas de salud mental, que es como la consecuencia. Entonces, al final, démonos otra oportunidad. Hagamos las cosas bien. En mi opinión, Chile se merece algo muchísimo mejor que la propuesta que se hizo. ¿Puedo hacer unas precisiones? Sí, yo creo que hay que ser bien
estrictos con respecto a lo que el documento plasma y tengo que hacer mención de varios elementos que mencionaste, Arturo, y perdón que te corrija, pero el quórum para reformar la Constitución de 4/7 es un quórum mucho más bajo al actual. ¿Ya? El actual es 2/3 y hay otras normas que requieren un quórum. No es así, pero déjame terminar. Se la aprobó y la después, semana pasada. Sí, espérame. 4/7 con Pero- la posibilidad de un plebiscito, ¿ya? De la Se aprobó ciudadanía. la semana pasada la rebaja. No. Estoy hablando del texto de propuesta de constitución, ¿ya? Que nosotros redactamos y que le proponemos a la ciudadanía. El quórum es de 4/7 y en ciertas materias sustanciales requiere un plebiscito. Eso jamás debe ser visto como un candado. Eso dije. Todo lo contrario, sino que como la oportunidad de legitimar a los chilenos y las chilenas con respecto a las reformas. Con respecto al veto, que mal llamado veto indígena para la reforma constitucional, eso no es tal. No se requiere el consentimiento de los pueblos indígenas para reformar la Constitución. Es una discusión que nosotros llevamos en la comisión de la cual yo formé parte y siempre el consentimiento fue pensado dentro de las decisiones que se tomen en las entidades territoriales. Eso con respecto a lo que mencionaste de la reforma constitucional como con este veto indígena. Con respecto al pluralismo jurídico, que es un derecho que está consagrado en los instrumentos internacionales, la igualdad ante la ley no es como lo mencionas. La igualdad ante la ley es un derecho, que es un principio. Está en el debido proceso, en el capítulo de derechos fundamentales, es toda la parte final de derechos fundamentales. Es un principio con muchos artículos que está consagrado y sigue siendo un derecho. ¿Ya? Por lo tanto, no va a ser como tú lo mencionas, de que vamos a tener distintas penas dependiendo del pueblo indígena al cual pertenecemos. Eso es falso. Eso no es así. De hecho, lo único que se consagra es el derecho y todo el mecanismo de coordinación entre los distintos sistemas van a ser materia de ley y van a ser obviamente materia de ley porque tiene que crearse una ley marco que deslinde con la manera en que esto finalmente se va a llevar a la práctica, pero jamás se va a poder dictar una ley diferente a la que rige para todos los chilenos y las chilenas, porque eso es un derecho humano y eso está consagrado. Y los límites al sistema de justicia indígena siempre van a ser y siempre han sido, en el derecho internacional y el derecho nacional y como está plantada en la Constitución, derechos humanos. Y la última palabra siempre la tiene la Corte Suprema, por lo tanto no son distintos sistemas paralelos, cada uno funciona de la manera que quiere. No, la Corte Suprema, que es la corte más importante en nuestro país, es la que dirime en caso de que se produzca algún tipo de conflicto. Eso es importante señalar porque si no uno confunde con respecto a estos temas. Yo también quisiera hacerme cargo de eso. El tema... El 2 de marzo, tú votaste en contra ¿De qué? de que se excluyera la justicia penal. Tú votaste en contra de que las personas pudiesen elegir el día de mañana si ir por una justicia de pueblo originario o por la justicia para el resto de los chilenos. Entonces, decir que yo digo una mentira... No, ¿te puedo decir por qué voté en contra? Espérame, yo te respeté. Decir que es una mentira que el día de mañana pueden haber distintas condenas dependiendo del origen racial de esa persona, no es correcto, porque es una interpretación que se puede hacer perfectamente. Incluso con un debate con Fernando Atria, él mismo aseguró que el día de mañana, habiendo una ley que tenga una pena distinta, sí pueden haber condenas distintas para el mismo delito entre chilenos. Eso puede ocurrir. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? Lo que ocurrió con la ley Pascua, en donde había una pena distinta para delitos que se cometían en Pascua. Y eso se abolió a principios de este año a través de una resolución del Tribunal Constitucional, el mismo tribunal que acá se elimina. Entonces, de verdad, cuando desde un sector se acusa de fake news, de palabras incorrectas, de mentiras, yo les invito a leer la Constitución. Léanla y cuando ustedes vean que hay dudas, bueno, eso es precisamente lo que hace esta Constitución, crear tanta incerteza que se presta para que el día de mañana las decisiones las termine tomando un juez y no que los ciudadanos sepamos a qué atenernos. Y esa es la gran déficit que tiene esta propuesta de Constitución, que crea muchas dudas, con muchas bonitas palabras, pero que no sabemos qué significan,
y todo queda finalmente a lo que pueda decir un juez. Gracias, Arturo. Yo creo que queda en evidencia la diferencia de postura y el decano nos Sí, va a yo hablar quisiera sacarlo un pequeño momento de esta coyuntura particular, pero llevarlo a otro tema que creo que puede tener un impacto no menor, sobre todo en las profesiones de la salud. Importante lo que está en la propuesta constitucional, no me cabe la menor duda. Pero también es importante lo que en un momento dado en las diferentes comisiones se votó y no se aprobó. A mí me tocó seguir cuando se discutía el tema salud en particular, algunas de ellas, y me tocó mirar con detalle todo el tema de cuando se habló de objeción de conciencia. Uno de los derechos más básicos para cualquier profesional de la salud, el día de mañana ustedes, uno de los requisitos más básicos es que ustedes tienen que tener la capacidad para poder hacer o no hacer, o negarse a hacer. Nadie está obligado a inyectarle potasio a un enfermo y como consecuencia que el enfermo muera por algún motivo X, etc. O realizar maniobras que sean constitutivas de delito o que el día de mañana sean constitutivas de delito, o encubrir o realizar elementos físicos que le signifiquen a una persona, un enfermo de usted, algún trastorno o violación de los derechos humanos de esa misma persona, como ha sucedido en el país. Esa objeción de conciencia de las personas es un elemento muy importante. Y aquí va la pregunta. Cuando se tocó el tema de objeción de conciencia, se votó en contra. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? Y es para los convencionales. Si en un momento dado se les da derechos humanos a los animales, al medio ambiente, uno de los derechos más básicos para cualquier profesional de la salud es la objeción de conciencia de su propia conducta. ¿Por qué no quedó en la Constitución, en la propuesta constitucional? Y nadie me la ha podido contestar. Yo quiero pedirles opinión a ustedes. ¿Cuál puede ser una salida de este aspecto? Porque esto va a significar, obviamente, una presión para las redes de asistenciales, prestadoras públicas y privadas, que puede mover a algún movimiento entre los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los nutricionistas, etcétera, que pueda significar la generación de alguna otra medida reglamentaria, porque las leyes que vienen son siempre inferiores a la norma constitucional, o sea, siempre la norma constitucional es supremacía respecto a las leyes. Pero ¿cómo podemos solucionar un aspecto que yo creo que está causando gran inquietud en el mundo de los profesionales de la salud? Votando rechazo. Yo no le veo otra opción, de verdad. O sea, esto fue bastante discutido y el artículo se aprobó con bastante condimento, por decirlo así, que llega a decir sin la intervención de ningún tercero. Creo que es la descripción exacta, para que después no digan que mentimos, lo voy a leer. Pero con la ley Pascua sí. La ley Miren, Pascua no es como tú lo dice, señalabas, y yo creo que es importante también... Asimismo, este es el artículo 61, inciso 2, cuando ya habla de la interrupción voluntaria del embarazo, en vez de poner aborto, dice interrupción voluntaria del embarazo. Dice al final, asimismo garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones, es decir, objeción de conciencia, precisamente personal o institucional. Entonces, pretender que se pueda corregir algo que está explícitamente descrito en la Constitución se tiene que hacer bajo una reforma o no aprobándola, rechazándola. Para mí no hay otra opción que una modificación porque lo dice expresamente. No es que quede sujeto, como en el caso anterior, a una interpretación de un juez o de una corte, sino que aquí lo dice explícitamente.
que no puede haber objeción de conciencia individual o institucional. Pucha, es que hay tantas precisiones, pues Arturo, no sé por dónde partir. Pero yo te invito a que tú puedas argumentar a favor y a no No, pero descalificar mira, mi opinión. Tú mencionaste la ley Pascua y para mí es un tema muy sensible. Yo participé activamente representando al pueblo de Rapa Nui para que se derogaran ambos artículos, el 13 y el 14. Fue un proceso de 2 años. Pero cuando se presenta como pluralismo jurídico, no puedo estar más en desacuerdo contigo, porque no es pluralismo jurídico y lamentablemente la isla ha sido tan mal puesta como un ejemplo negativo de lo que la cultura Rapa Nui ha avalado durante años. La ley Pascua nace en 1964. Es impuesta al pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui por primera vez reconoció ciudadanos chilenos. No hablamos español, no teníamos instituciones. Los únicos registros de los Rapa Nui los llevaba el párroco. Por lo tanto, cuando llega toda la institucionalidad chilena a imponer una ley donde no participa el pueblo Rapa Nui, rebaja las penas pensando que los Rapa Nui, cada uno de nosotros tenemos todo el derecho a profesar la religión a la cual nos sentimos más inclinados, sino que incluso avanzamos con respecto al reconocer la espiritualidad, que yo creo que es bastante más de lo que partieron diciendo que estaban súper de acuerdo con que era necesario trabajar los temas de salud mental. Tiare tiene una posición y habla mucho también, obviamente, de la pertinencia cultural, ¿cierto? En el caso de Arturo, maneja perfectamente todo lo que pasó con redes asistenciales, justamente en el tema de pandemia más encima. Un periodo difícil. Conoce la realidad de lo que pasa en atención primaria, conoce la realidad de lo que pasa en nivel secundario y terciario, lo difícil que es que un chico que se intentó suicidar tenga, por ejemplo, una atención de salud que sea permanente en el tiempo. Un niño de 10 años que haya intentado quitarse la vida no tiene siempre un acceso a una cama pediátrica en psiquiatría. ¿Cómo lo hace la familia? Es difícil, es crudo. ¿Qué pasa con tantos adolescentes, jóvenes, que están permanentemente invisibilizados en la atención de salud? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se visualiza la atención a ellos? Un chico que no tiene un acceso, ¿cierto? No tiene cómo pagar una prestación de salud. Muchos de acá son estudiantes. Muchos de ustedes quizás han sufrido algún tipo de trastorno de salud mental y han buscado ayuda, pero no siempre se puede pagar, es carísima. La cobertura, podemos hablar de cobertura, podemos hablar de acceso, podemos hablar de muchas cosas, pero en la realidad me gustaría saber, por parte de ustedes, en la realidad, de lo concreto, aspectos positivos, aspectos negativos que pueda tener la propuesta, desde la visión de cada uno de ustedes. Pero sobre salud mental. Sobre salud mental y sobre todos los problemas de salud mental en general, porque este es un gran paraguas, ¿cierto? Puede ser vista de la manera positiva o negativa. O sea, los trastornos de salud mental, los problemas de salud mental, no siempre son a largo plazo. Hay algunos que son gatillados por una situación en particular. Entonces, me gustaría saber, desde su punto de vista, ya sea desde el apruebo o del rechazo, ¿qué es lo que ustedes ven como algo positivo, algo negativo que tiene esta propuesta? Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero decirle a Arturo que igual me parece bastante irrespetuoso que cada vez que te hablaba antes estabas en tu celular, y eso es una falta de respeto no solo para todos nosotros que estamos aquí, sino que para las personas que están contigo ahí arriba. Que no es que esté hablando por celular, tengo anotado apunte, son ayuda a memoria. ¿Ya? Sí, pero te estaban hablando directamente y tú solo mirabas tu celular. Bueno, y aparte de eso, la pregunta era hacerle a ambos desde ambas perspectivas, ya sea del apruebo o del rechazo, cuáles creen que son los temas más importantes que se deberían trabajar en primer lugar luego de que gane ya sea el apruebo, en qué trabajar, o al ganar el rechazo, cuáles son temas específicos en los que consideran importante seguir trabajando, ya que ambas propuestas, bueno, la gente ya decidió que no queremos continuar con la Constitución actual, entonces en caso del rechazo, cuáles serían las principales reformas, y en caso del apruebo también en qué continuar, considerando que la propuesta no está completa o no representa a todos. Una pregunta fácil. Súper. Ahí
Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por esta posibilidad de poder conversar. Creo que el tema central es fundamental, ¿cierto? Hablemos de salud mental. Ustedes tienen distintas posiciones, como las podemos tener todos, pero creo que hablando desde la academia, me gustaría que hubiese una reflexión en relación a todo lo que tiene que ver con la parte curricular que tenemos los estudiantes y que también están con problemas de salud mental. Creo que eso también se podría objetivar, qué cosas pudiésemos hacer, ¿cierto? ¿Cuál sería el aporte con respecto al Ministerio de Educación, ¿cierto? en la salud mental de nuestros estudiantes. Creo que es cierto, sabemos todos que hay una parte del currículum oculto, que hay muchas cosas que hacen fuera de sus horarios, que eso afecta mucho a la salud mental. Eso me gustaría que hubiese una reflexión real. Gracias. Moderando en la pregunta que hizo el director de Clínica de Farmacia, la OMS ha sido bien enfática en pedir que los gobiernos incorporen el tema de salud mental en tema explícito, a diferencia de todos los otros temas, dado que es el tema que tiene más brecha en cada uno de los países y queda siempre siendo el último. De hecho, por eso es que es la única ley, patología específica que la OMS promueve, que es la ley de salud mental versus cualquier otra cosa. Sí es curioso que más que solo un derecho aquí aparece la forma, el incremento de financiamiento, cosas que son de súper buena crianza, por así decirlo, pero podría uno considerar que el tejo está un poco basado respecto a lo que la Convención o la Constitución podría aclarar. Eso como comentario general a Rayar y a Arturo. ¿Tú quieres partir? No, te sigo. Ya. Yo primero anoto las cosas. O sea, tengo anotadas las preguntas, voy anotando lo que va diciendo Tiare como para poder debatir y hacerlo más entretenido. Y lo otro también tengo anotado apuntes. O sea, esos datos que yo di al principio no me los sé de memoria y los digo como para contextualizar. No es la idea de estar conversando y distraído, de lo contrario, obviamente el debate sería bastante aburrido. A ver, bueno, tú respondiste la de por qué solo salud mental y no otras enfermedades. ¿Qué pasa después del 4 de septiembre? Obviamente, si se llega a ganar la opción del apruebo, se tiene que implementar rápidamente la Constitución y eso, como también lo dijo Tiare, tiene una serie de bajadas en cuanto a reformas de leyes que puede durar muchos años, ya desde 2 años. Creo que las más largas son 6 años de las normas transitorias. Hay artículos que ni siquiera tienen asociada una norma transitoria. Eso. ¿Ya? En caso de que gane el rechazo, ya lo ha dicho el mismo presidente Boric, tiene que mantenerse abierto este proceso constituyente. Tú también lo mencionaste. Ganó el apruebo de entrada con un 80%, por lo tanto la Constitución actual está muerta. Necesitamos ver de qué otra forma hacer una propuesta para la ciudadanía. Yo creo que no hay que descartar ninguna opción, ya sea crear una nueva convención constituyente donde nosotros estaríamos inhabilitados porque tenemos una restricción de 1 año para presentarnos a cargo. Bienvenido. Enhorabuena. Bienvenido. Sea a través de la propuesta que hizo la expresidenta Michelle Bachelet, que es un proyecto que está en el Congreso, sea a través de una comisión de expertos que lo ha dicho la ciudadanía, o que se ha plasmado en las encuestas que ha respondido la ciudadanía, sea a través del mismo Congreso, ahora que se bajó el quórum a 4/7, debiesen darse a mayor velocidad las reformas que la ciudadanía espera en los temas de salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad sobre todo. Así que esas son las dos opciones. Ahí me imagino que tú vas a complementar después, Tiare. Y en relación a qué es lo bueno de la Constitución en cuanto a salud mental, pucha, me encantaría decir que ya nombrarla es algo bueno, pero obviamente cuando, como se ha dicho todo el rato, esto no es algo que uno podría aislar por
por incisos, por artículos, es algo completo. Y en ese algo completo, si nos fuésemos solamente al efecto de salud mental, en mi opinión, esto va a empeorar la situación. Va a empeorar la situación porque primero, si el día de mañana nos ponemos en campaña, y obviamente eso implica hacer todas las inversiones que se tienen que realizar para otorgar un servicio o una atención a los problemas de salud mental como corresponde, como está dicho por los expertos, al mismo tiempo de atender todos los factores ambientales que gatillan estas situaciones de salud mental. En las dos situaciones, en mi opinión, estaríamos en peor situación si se llega a aprobar este texto, ¿ya? Primero, en lo que es el tema cuando uno ya está enfermo, con un diagnóstico, en que llegaríamos más tarde a ese óptimo, porque no está asegurada la posibilidad de participación de todo lo que es sector no público. Y en cuanto a los factores ambientales, en mi opinión, esta Constitución puede generar aún más división entre los chilenos, más odio entre los chilenos. Y eso obviamente también tiene unas consecuencias en lo que a salud mental respecta. Y no entendí muy bien tu pregunta de educación y salud mental. Y eso que la anoté. Bueno, yo te puedo contestar por lo que hace mi señora, mi esposa. O sea, tú lo planteaste recién, Alberto, en que las carreras como obstetricia, como enfermería, como kine, como nutrición, tienen que tener un componente de salud mental. En mi opinión, o sea, ya lo tienen los profesores tienen que estar muy atentos a cuál es la conducta de los niños para poder activar una alarma preventiva, ¿ya? Y hoy día, afortunadamente, eso se está haciendo en los colegios, tal como ustedes lo tienen acá en su universidad, se está haciendo en los colegios y eso ayuda, obviamente, a que haya inmediatamente un aviso a sus apoderados, a sus padres, con la posibilidad, insisto, muy escasa de poder recibir un tratamiento como corresponde, pero al menos levantar esa alerta, ¿ya? No sé qué otras carreras, profesiones o ámbitos uno ve en lo que es contacto en relación con los niños, que es donde uno tiene que tomarlo lo antes posible. Me imagino que en los ámbitos deportivos, pero sí, o sea, no es solamente una tarea de los que estudian carreras de salud, sino que también tienen que tener una colaboración, y me imagino que Alberto puede explayarse mucho más en esta relación que tiene que haber entre los equipos orientadores de los colegios y sus profesores jefes o sus profesores de materia, porque al final, pucha, ¿cuántos? Un psicólogo con suerte por colegio, y son los profesores los que ven los problemas y los detectan inmediatamente. Entonces cuando a uno como padre, pucha, tiene esa advertencia desde el colegio, pucha, que se agradece, pues, de no tomarse un problema mucho más grande después. Y eso es gracias a una carrera tan distinta como las que tienen hoy día ustedes. Eso por mi lado. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y complementando también lo señalado por Arturo. Cuando preguntaba con respecto a por qué salud mental, bueno, algo adelantó Alberto, pero me gustaría como transparentar un poco lo que se discutió dentro ya de la convención. Hay normas o capítulos, pues para ser más justa también con los contenidos, que eran demandas por mucho tiempo trabajadas. Por ejemplo, la descentralización del país fue algo que se viene trabajando hace más de 10 años, seriamente. La academia está muy bien diagnosticado el problema que se presentaba a nivel país y la necesidad urgente de avanzar en descentralización. Fue una propuesta que de alguna manera recoge el trabajo de muchos años, de muchas personas, y se plasma. Hay otras demandas que, si bien la Constitución no debiese ser un escáner, un reflejo de lo que ocurre hoy en día, sino que debiese tener una perspectiva más bien a largo plazo,
Pero yo creo que es importante señalar que también nos dan una plataforma de dónde iniciar la discusión. Y eso principalmente tiene que ver, por ejemplo, con las muchas normas que se aprobaron con respecto a crisis que estamos enfrentando, que era la hídrica, ecológica, climática, y que sin duda son desafíos en el cual nos posicionamos hoy en día y había que hacerse cargo. También hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de datos, con la bioética, que también eran elementos que tenían que ser incorporados y que nos hacen como hablar de estas constituciones del futuro. Y hay otros elementos que forman parte de la Constitución que tienen otro objetivo. No es hacerse cargo de un problema de larga data, no es hacerse cargo de un desafío ya mayor como el cambio climático, tiene que ver con derechos que han sido largamente invisibilizados. Por ejemplo, los labores de cuidado, que pasan a ser muy relevantes en el texto y se pasan a reconocer. Tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de los neurodivergentes, y son esas normas con la perspectiva de género, por ejemplo, que es transversal al documento, la insistencia en el reconocimiento de los derechos humanos, que también es transversal al documento, la insistencia en condenar la violencia de los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres rurales, y son normas que son transversales y que pareciera ser reiterativas, pero hay una intencionalidad por ser temas que han sido por mucho tiempo invisibilizados o porque son grupos que merecen protección especial, tienen que ser reiterados una y otra vez y en más de un capítulo, ¿ya? Y yo me atrevería a decir que salud mental es una de esas normas que ocupa este último criterio. Con respecto a lo que preguntabas de cuáles son los caminos a seguir, bueno, las normas transitorias, para aquellos que no sepan qué son precisamente eso. Hay 57 normas transitorias que están al final del documento y se conforma, al final del proceso de la convención, es una comisión que no estaba presupuestada inicialmente, pero que por la necesidad de darle una continuidad a este trabajo responsable, que sea acorde con el presupuesto del país, que sea acorde con los tiempos de los legisladores, que sea acorde con los gobiernos para que se puedan finalmente implementar, son las normas transitorias. Hay una serie de normas que dicen relación con muchas materias, lo invitaría a revisar. La iniciativa más rápida va a ser en un plazo de 3 meses, la más larga en un plazo de 5 años, pero son de distintos temas, de cómo implementar derechos, de cómo modificar institucionalidad, de cómo reformar ciertas cosas, de cómo incorporar derechos que no estaban considerados antes, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, que no es un derecho que está hoy en día, que se pasa a sumar al catálogo de derechos. La acción de tutela también es un mecanismo que es súper interesante, porque la acción de tutela es hacer exigible ante los tribunales los derechos que quedan plasmados y todos los derechos van a tener esta tutela. Yo creo que eso es importante señalar. Con respecto a la bajada de salud mental, y yo con esto me detengo, yo creo que es importante, por la complejidad que es poder abordarla, hay elementos muy, muy interesantes en la Constitución, y voy a mencionar solamente algunos. El derecho a una alimentación saludable, el derecho al deporte, el derecho a un trabajo decente, el derecho a la ciudad y el territorio, el derecho, la soberanía y seguridad alimentaria, sin duda, los mismos artículos que hacen referencia al derecho a la salud, el derecho a la educación, y todos esos, sin duda, van a permitir mejorar las condiciones actuales, o por lo menos así yo lo quiero creer y es mi opinión. El derecho al ocio, y esto ya es una como confidencia personal, yo me acuerdo que yo al principio, yo era como bastante conservadora cuando entré a la convención con respecto a lo que se puede o no se puede en una constitución, y con una mirada bien jurídica. O sea, la Constitución debe tener estos capítulos y no puede contemplar más que esto, pero bueno, eso finalmente yo creo que hay que ser respetuosa también con la discusión, hay que ser respetuosa también con la ciudadanía. Si la ciudadanía chilena hoy en día considera que salud mental es fundamental de incorporar, bueno, por algo está acá. Y yo creo que también hay una suma de elementos que confluyeron a que finalmente este documento quedara plasmado de la manera en que se terminó plasmando. Y tiene que ver, por un lado, por la composición de la convención, que sin duda va a ser un cambio en términos de cómo vemos la democracia. Hay un ímpetu en tratar de generar mecanismos de participación directa de la ciudadanía, y por lo menos queda plasmada
muchos instrumentos como las propuestas de leyes populares, como la derogación de leyes populares, como la reforma a la Constitución, que lo puede hacer la ciudadanía, entre otros factores. Yo creo que mi invitación final, y acá termino, es a poder ver la Constitución en términos generales, y no en términos de un solo artículo en particular. Yo creo que leyendo el texto en su totalidad, hay sin duda, incluso yo, hay muchas normas que no me gustan, no la hubiese plasmado de la manera en que se plasmaron, pero haciendo un análisis general, yo creo que es lo que nos debiese como inclinar a una opción u otra, en términos generales, de lo que significa la propuesta. Bueno, muchas gracias, darle un aplauso a Arturo. Muchas gracias a ambos por la discusión. Muy agradecido decirles que los países pasan a ser desarrollados y así la salud mental empieza a mejorar cuando la confianza en los países empieza a aumentar. Yo creo que parte de la reflexión importante tiene que ver con cómo vamos aumentando la confianza de nosotros. Les tenemos un regalo a cada uno con la confianza de poder estar aquí hoy día. Le agradezco a los alumnos que vamos a acompañarnos. Gracias, Lucho. Tienen clase ahora, así que cualquier cosa...